Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro organizado por Levante, el Mercantil Valenciano y Dinapsis, este centro de referencia de operación digital del sector del agua y de salud ambiental, y también un centro creado también para generar alianzas, y eso es precisamente lo que vamos a hacer a lo largo de esta jornada. Agradecemos a todos y a todas los que nos seguís a través de la web del diario Levante, el Mercantil Valenciano, a través del canal de YouTube también de Dinapsis y de Levante Televisión. Espero que este sea un encuentro enriquecedor, estoy segura, sobre todo por el nivel de los ponentes que nos acompañan. Con motivo de este día, este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, queríamos convocar esta charla para compartir impresiones y poner sobre la mesa algunas de las conclusiones que ha dejado el ciclo Climas para el Cambio. Apuntad este nombre porque ha sido un ambicioso proyecto llevado a cabo por Hidracua y por sus empresas participadas a lo largo de todo 2022 y también parte del 2023. Unos encuentros que reunieron a grandes expertos de diferentes ámbitos, sectores, con entrevistas, con charlas, mesas redondas para hablar sobre todo de cómo estamos desde los distintos sectores de la Comunidad Valenciana haciendo frente a la crisis climática. Yo os recomiendo adentraros en su página web climasparaelcambio.es, donde encontraréis detalladas las principales conclusiones que han nacido de esos encuentros. Y hoy vamos a recopilar algunas de ellas, las más potentes, y vamos a intentar también ir un poquito más allá. Queremos valorar si estamos haciendo las cosas bien como sociedad, si estamos haciendo lo mejor que podemos, si estamos aprovechando nuestra capacidad para hacer frente a esa crisis climática, y también aprovecharemos la capacidad de difusión que tiene Levante, el Mercantil Valenciano y todos sus medios para seguir concienciando a la sociedad valenciana de la necesidad de asumir nuestra responsabilidad. Voy a pasar ya a presentar a nuestros invitados. Hoy es nuestro anfitrión Jordi Azorín, es consejero delegado de Hidracua. Hola Jordi, gracias por recibirnos hoy aquí. Gracias a vosotros por venir. En este Día Mundial del Agua. Nos acompaña Débora Domingo, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de Campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Encantada de volver a verte, Débora. Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Jorge Hermosilla, es catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, durante 12 años vicerrector de Participación y Proyección Territorial, y además colaborador de nuestro medio, de Levante, el Mercantil Valenciano. Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con vosotros algunas reflexiones relacionadas con el agua y la sostenibilidad. Pues estoy deseando escucharos. Yo me gustaría plantear una cuestión más general, un poco para introducir el debate. Si hablamos de iniciativas que aporten a la sostenibilidad, que aporten en la lucha contra el cambio climático, ¿creéis que estamos haciendo las cosas bien en la Comunidad Valenciana a nivel tanto de instituciones como de empresas? Y si hacemos la reflexión a nivel de sociedad, ¿creéis que estamos suficientemente informados, formados, concienciados? Jordi, si eres tan amable. Bueno, no olvidemos que la Comunidad Valenciana se encuentra en el Mediterráneo, ¿no? Una zona extremadamente afectada por la crisis climática, y por lo tanto yo creo que esta comunidad, antes que ninguna otra, tiene que ser la primera en adaptarse a las consecuencias del cambio climático y en intentar mitigar sus efectos. Yo creo que, por lo tanto, dado que es una zona en la que estamos padeciendo en primera mano las consecuencias del cambio climático, yo creo que somos una comunidad donde la gente está concienciada y se están dando los pasos necesarios. Lógicamente, nosotros como empresa, y como empresa que gestionamos un bien básico y un recurso básico como es el agua, para nosotros nunca es suficiente, ¿no? O sea, no puedo decir que estemos del todo orgullosos, pero creo que se están dando los pasos necesarios. Y la campaña Climas para el Cambio precisamente surge para dar un pasito más, ¿no? Para decir, oye, estamos seguros de que todo el mundo está concienciado, y cuando hablo de todo el mundo son empresas, universidades, sectores como el turismo, el sector doméstico, fruto de estos encuentros extraemos las conclusiones de que efectivamente hay recorrido, pero se están haciendo las cosas bien. Débora, ¿qué piensas? Bueno, pues yo creo que el mensaje está calando, y está calando más que nunca y de una manera además acelerada. A nivel de sociedad es indudable que el mensaje está ahí, lo estamos padeciendo también, estamos padeciendo unas temperaturas altísimas o unas temperaturas bajas en momentos extremos de lluvias, etcétera, o sea que estamos viviéndolo. También se está legislando para ello, y eso está calando también en la forma de hacer de las universidades o de las empresas, etcétera, y nosotros, por lo menos desde el terreno de la docencia y de la formación, es que las nuevas generaciones lo están reclamando, es que las ciencias medioambientales están
siendo una prioridad para los estudiantes, y la ambientalización curricular de las carreras ya existentes también lo es. Están demandando constantemente introducir asignaturas que antes eran optativas, que tienen que ver con lucha del cambio climático, mitigación, adaptación, las están pidiendo ya como, las están eligiendo tanto que se acaban convirtiendo en obligatorias. Entonces, al final hay toda una envolvente, ¿no?, de formación, también de investigación, que se dirige hacia, parece ser, un tema que ya es fundamental y es ineludible, ¿no?, que es qué nos está pasando y cómo podemos, digamos, mitigar y paliar estos efectos que estamos teniendo del cambio climático. Así es ineludible. Bueno, recogemos de momento dos visiones hasta cierto punto positivas. Jorge, no sé tú si yo soy un poquito más crítico. Mirad, es evidente que hay unos referentes, hay un referente internacional, 2015, Agenda 2030, y yo creo que ese es el punto de partida. Hay, por otra parte, una dimensión institucional en tanto en cuanto que en cualquier escala en la toma de decisiones está en la agenda política, luchar contra el cambio climático. Mi impresión, que estamos en una fase aún incipiente. Se empieza a trabajar, pero el ritmo es muy lento para el problema que tenemos. Recientemente consultaba un artículo de unos compañeros del Departamento de Geografía, el Departamento de Geografía, donde tras analizar los últimos 70 años se ha reducido más del 10% de las precipitaciones, que es la fuente el origen del agua, recurso fundamental y estratégico. Yo creo que hay mucho por hacer. Estamos en una fase incipiente y entiendo que tanto las empresas, las universidades y como no, los medios de comunicación tenemos un papel fundamental. Me vais a permitir que comparta con vosotros un dato. La red de municipios valencianos hacia la sostenibilidad, red de municipios valencianos hacia la sostenibilidad, de los 542 que tenemos en la Comunidad Valenciana, tan solo tenemos unos 200 incorporados a la red. Debo que sean 200, que 250, es decir, no llegamos ni a la mitad, después de casi 8 años de la aprobación de la Asamblea de la ONU, en 2015. Por lo tanto, yo creo que es necesaria colaboración por parte de todos los actores y es muy necesario tener registros actuales de cuál es la situación, realmente, de qué está sucediendo. ¿Cuál es el grado de aplicación de los famosos 17 ODS a nivel institucional, empresarial, universitario, en la sociedad? Eso no se está haciendo. No se está haciendo. No se está haciendo. Vamos a ver, para acudir a esta jornada, a este encuentro, he estado haciendo una búsqueda en Internet y no he encontrado ningún informe que haga una valoración global de cuál es la situación de la aplicación. Hay esfuerzos a una que otra iniciativa, pero saber en estos momentos, a nivel territorial, a nivel de escalas, en la toma de decisiones, la administración pública, no lo hay. Y el dato que os comentaba, que tan solo 200 municipios de nuestra Comunidad Valenciana se hayan sumado a la red, es para pensarlo. Es decir, hay mucho por hacer. Es uno de los objetivos también de este ciclo Climas para el Cambio, que reflexionemos sobre realidades que no son tan optimistas. Hablabas de los muchos sectores de los que se habló a lo largo de 2022 y parte de este 23 en este ciclo, Jordi. ¿Por qué iniciasteis esta acción, este proyecto? ¿Qué os llevó a llevarlo a cabo? Sí, antes un poco por alusiones, ¿no? Y compartiendo tu mensaje, has hecho una reflexión muy buena, ¿no?, respecto a los 17 ODS que marcó la ONU en su Agenda 2030. Luego todo el mundo tiene la oportunidad de entrar a nuestra página web y descargarse nuestro informe de desarrollo sostenible, porque nosotros adaptamos una serie de indicadores y una serie de acciones a cada uno de estos objetivos, precisamente para que no se quedaran en unos objetivos simplemente numéricos, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos acciones concretas para contribuir a cada uno de los objetivos, y cuando finaliza el año evaluamos realmente dónde estamos respecto al objetivo que nos habíamos marcado. Es toda información pública y por lo tanto esto, que para nosotros es algo natural, entendemos que efectivamente todo el mundo, administraciones, universidades, tienen que también introducir estos indicadores y medirlos, ¿no?
esto va un poco ligado al tema de la concienciación, ¿no? Nosotros como compañía, y además es uno de los objetivos marcados por la ONU, también hacemos una labor de concienciación, empezando, por ejemplo, por las escuelas. Durante el año 2022 más de 2.000 escolares han pasado por nuestra formación. La verdad es que yo creo que hay que empezar con los menores, ¿no? Porque muchas veces son ellos los propios que inculcan la teoría a sus padres de por favor cierra el grifo o no lance las toallitas al inodoro. Pero indudablemente con esto no basta, ¿no? No basta porque estos menores, cuando sean mayores y apliquen ese conocimiento, habrán pasado 20 años y por lo tanto iremos tarde, ¿no? Y por lo tanto decidimos ver en qué grado la sociedad estaba alineada con los objetivos de reducir nuestras emisiones de cara a mitigar los efectos del cambio climático. Y por lo tanto quisimos hacer un barrido con todos los sectores con los cuales nosotros de alguna manera tenemos relación, porque somos una empresa que tenemos una gran implicación territorial, tenemos gran implicación con la administración pública, somos el claro ejemplo de la colaboración público-privada, pero también con las universidades, a las cuales hemos recurrido porque en ellas reside el conocimiento, y también a las pequeñas empresas, que son siempre quizás el elemento más débil de la cadena, ¿no? Y por lo tanto, esta visión global que tenemos de toda la cadena nos permitió decir, bueno, pues vamos a ver si realmente esto es un tema nuestro, que estamos muy concienciados, o vamos a hacer una serie de ciclos por todo el territorio, porque esto no va de que las grandes ciudades sí que lo estén y los pueblos pequeños no, vamos a hacerlo por toda la Comunidad Valenciana y con todos los sectores, ¿no? Y una vez finalizado este encuentro, que finaliza en breve, podremos hacer este balance, decir, oye, pues hemos detectado pues, que quizá el sector X es un sector donde hay que incidir, o los ayuntamientos de tal población debamos incidir, ¿no? O sea, los ciclos se plantean como una captación, vamos a ver cómo está la situación, y por supuesto es un tema que no tiene fin, ¿no? O sea, no se acaban los ciclos y se acaba, ¿no? Hay que ver qué conclusiones extraemos y por lo tanto qué acciones proyectamos. Y ojalá que ojalá fuera dentro de un año, sabemos que es complicado, pero dentro de X tiempo podamos celebrar este encuentro nuevo y ver que efectivamente hay sectores que se han subido al carro. En los pocos minutos que llevamos hablando ya, en algunas de vuestras respuestas ha surgido la frase colaboración público-privada, algo que parece tan sensato y de cajón, que no lo era hace unos años. Es precisamente una de las grandes conclusiones de este ciclo, la necesidad de la colaboración público-privada. Para vosotros, ¿qué papel tiene, qué papel juega en esta lucha contra el cambio climático? Bueno, yo creo que, desde luego, desde el punto de vista de la universidad, no se entendería, ¿no? No se entendería. Al final, la universidad es el centro donde se genera el conocimiento. Y es el lugar donde se genera el conocimiento, y ese conocimiento no tiene sentido quedárselo para uno mismo, lo que tiene sentido es transferirlo a la sociedad. Y ahí es donde las empresas hacen un papel fundamental, porque es la forma de transferirlo, a través de las empresas, aplicándolo y poniéndolo en práctica, ¿no? De alguna manera. Nosotros en la UPV creo que contamos con más de 100 cátedras de empresa que se dedican precisamente, son espacios, digamos, de trabajo y de colaboración que se dedican precisamente a eso, a que las empresas de alguna manera le pregunten a la universidad o le comuniquen sus inquietudes y le pregunten, digamos, le hagan preguntas, la universidad responda, ¿no? Y colaboren conjuntamente y se vaya transfiriendo el conocimiento. La cantidad de empresas que están metidas en la universidad, que están representadas dentro de la UPV, forman parte ya de la UPV, son UPV, por así decirlo. Y ahí tenemos trabajos finales de grado, trabajos finales de máster, proyectos de investigación en colaboración, patentes que se desarrollan. Es increíble el mundo que gira alrededor de esa colaboración, digamos, entre la universidad y el mundo de las empresas y de las instituciones. Concretamente, además, hay una serie de cátedras que ellas mismas se han, digamos, autodenominado Alianza de Cátedras contra el Cambio Climático, ¿no? Y que están luchando en materia de sostenibilidad y colaborando unas con otras, porque no es solo al final
final la relación entre la universidad y la empresa, sino la nebulosa, ¿no?, que se crea entre todas esas alianzas que también se ponen en contacto, y al final eso es un caldo de ebullición, ¿no? Fantástico para poder hacer avanzar la sociedad, transferir el conocimiento y seguir progresando. Yo quería hacer una mención a la intervención de antes, si es posible, de Jorge, porque en esta historia de si lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, el vaso medio lleno, medio vacío, etcétera, es obvio que tienes toda la razón en los argumentos. Por supuesto, llegamos tarde, lo sabemos. El tema es, en este ámbito de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático, sí no hay que ir equilibrando el mensaje optimista con el de alerta, claro, porque si no puede que, digamos, ¿no?, las emociones acaben como llevándonos a sitios a los que no queremos. Es verdad que llegamos tarde, pero a lo mejor no somos nosotros los responsables de llegar tarde, que es otro tema que es muy interesante, ¿no? Es cómo se legisla, cómo se llega y cómo se implantan estas políticas. Lo que sí que está claro es que todos compartimos, ¿no?, de forma casi como sin dudarlo, ¿no?, una voluntad de ir avanzando en esta materia, y que vemos el recorrido que queda, y vemos también lo poco que hemos hecho, poco entre paréntesis. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión. Permíteme, sí, no te quiero corregir, pero mi mensaje no era pesimista, era optimista moderado y realista. Yo creo que estamos a tiempo, por supuesto, pero la sensación es que debemos de acelerar el proceso. Si seguimos el ritmo, yo creo que ahí sí que llegamos tarde. Y creo que se trata de las alianzas que comentaba antes Silvia. Es fundamental alianzas público-privada, empresa, administración pública en distintas escalas, universidades, centros de investigación. Es fundamental, cada uno con sus capacidades y cada uno con sus competencias. Y no confundir, que eso también es fundamental, las competencias y las capacidades de cada uno de los actores, cada uno en su papel, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión, ¿eh? Optimista moderado. Vale. Me gusta más. Trabajáis con administraciones, Jordi, para vosotros la colaboración público-privada va en vuestro ADN, ¿no? Efectivamente, nosotros gestionamos un recurso básico y por lo tanto un recurso que la propiedad del mismo es municipal, es un recurso municipal, y por lo tanto nuestro modelo de empresa se basa en la colaboración público-privada en todos los aspectos, y en todos los niveles, desde la administración local, administración autonómica, administración estatal, universidades, es decir, efectivamente tocamos todos los palos. Bueno, y las empresas, hemos hablado también de las empresas, evidentemente no podemos ponerlas todas en el mismo saco, hay grandes empresas con músculo capaces de afrontar los retos, a veces las inversiones que suponen, ¿no?, las apuestas por la sostenibilidad, y empresas que carecen de esos recursos. ¿Cómo conseguimos que vean esas empresas todas la apuesta por la sostenibilidad, por la lucha contra el cambio climático, no solo como una oportunidad, sino también como un camino irrenunciable? ¿Cómo podemos, o qué mensaje debemos lanzar a las empresas? Jordi. Bueno, esta pregunta, si me lo hubieras hecho hace 2 años, ¿no? Antes de la pandemia y de la crisis energética, posiblemente la respuesta hubiera sido diferente, ¿no? La crisis energética ha originado que ahora muchas empresas, ¿no?, opten por las energías renovables y lo vean como una solución para abaratar costes. Hay empresas como la nuestra que hace ya años que apostamos por las energías renovables porque pensamos que en el futuro, lógicamente, también iban a traer beneficios. Las empresas tienen que buscar beneficios medioambientales, pero también beneficios económicos. Y hay quien pensaba en el pasado que esto iba por separado, ¿no? Oiga, no, es que yo ser climáticamente neutro me produce un sobrecoste que no estoy dispuesto a asumir. Esto ahora ha cambiado, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ponerse placas solares en sus casas, está invirtiendo en energías renovables, porque ahora se han dado cuenta de que, ostras, esto resulta que era una inversión de futuro. Algo similar pasó con los vehículos eléctricos, que eran muy caros y comparado con el precio que yo pagaba por la gasolina no me sale a cuenta. Cuando el precio de la gasolina sube, pues ahora resulta que sí que me sale a cuenta, ¿no? Yo creo que esto está permitiendo de que la gente empiece a tener ese pensamiento a largo plazo de que, oiga, mi empresa o se adapta o no será. Y esto hace 2 años era impensable y a día de hoy yo creo que ya todo el mundo lo tiene asumido. Dicho esto,
Evidentemente, yo creo que aquí las grandes empresas tenemos una obligación de facilitar y de ayudar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de Comunidad Valenciana estamos trabajando con más de 2.000 empresas, y por lo tanto, mal vamos si nosotros tenemos unas políticas estrictas de reducir las emisiones de CO2, pero nuestras 2.000 empresas que trabajan con nosotros no las cumplen, ¿no? Mal vamos, ¿no? Y por lo tanto, también tenemos esta obligación de ayudar a estas empresas, y así lo estamos haciendo. Cueste lo que cueste. Quizá que en un inicio el señor que ha invertido en renovar su flota de vehículos por una flota de menos consumo, quizá que al inicio tenga un sobrecoste superior al que tiene un camión de hace 20 años amortizado y que está emitiendo todo tipo de gases contaminantes. Y quizá que en ese inicio tengamos la obligación de ayudar a estas pequeñas empresas, ayudándoles a su transformación, y también comprendiendo que en estos momentos iniciales quizá que se haya de pagar un sobrecoste que tenemos la obligación las grandes empresas de asumir. ¿Qué pensáis, Débora? Bueno, pues yo creo que en el caso de las pequeñas empresas, desde luego está claro hacia dónde se están dirigiendo. No lo están viendo como una obligación, sino que lo están viendo como algo que tienen que integrar en su propio modelo de negocio. Vuelvo otra vez a la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos diferentes startups que nacen y que de alguna manera desarrollan un modelo de negocio. Muchas de ellas se están centrando, yo diría que prácticamente todas, en temas de sostenibilidad. Apps para optimizar recursos hídricos, apps para optimizar movilidad y transporte por la ciudad, temas que tienen que ver con eficiencia energética de los edificios o de utilización de energías de manera completamente, digamos, innovadora. Esas empresas, por supuesto que tienen claro que se tienen que descarbonizar, que tienen que llevar una memoria de sostenibilidad más allá, ¿no? Con una agenda bien marcada, sino que además se están, digamos, metiendo en el negocio de la sostenibilidad, ¿no? Que es algo también, cuántos negocios están saliendo, ¿no? Y alrededor de la sostenibilidad. Yo creo que, por ejemplo, en la ciudad de Valencia es más que evidente que el modelo que estamos viviendo de cambio de movilidad está calando en algunos negocios, y de repente vemos muchísimos más talleres de bicicletas, o vemos más talleres para patinetes, o vemos algunas cosas que tienen que ver, ¿no?, con esos cambios que estábamos haciendo, o la manera de hacer la compra, ¿no?, de ir a comprar y cuidar nuestros envases. Al final, esos son oportunidades de negocio que están, digamos, de las que se están beneficiando las nuevas y emergentes empresas. Sí, además fue una de las conclusiones de este ciclo, Climas para el Cambio, Jorge, el hecho de que las empresas no vean esto como solo una realidad irrenunciable, sino también como una oportunidad competitiva y de negocio, como decía. Sí, precisamente mi intervención iba en ese sentido, lo que comentaba la vicerrectora de la UPV. Es un nicho de mercado, un nicho empresarial, precisamente trabajar en temas relacionados con la sostenibilidad. Eso es cierto. Ahora bien, ante la pregunta que planteaba Silvia sobre qué tienen que hacer las empresas en conjunto, y en particular las pequeñas empresas, que nuestro tejido empresarial es lo característico en la Comunidad Valenciana, la pequeña empresa, menos de 50 trabajadores, menos de 25 la gran mayoría. Primero, reclamar responsabilidad social. De hecho, las directivas marco de la Unión Europea va en ese sentido, ¿no? Apoyar iniciativas relacionadas con la responsabilidad social del mundo empresarial. Dos, yo creo que es fundamental, hablamos de empresas, pero si me permites, al final sois personas, empresarios y trabajadores de empresas. Entonces hay una componente, el factor humano, que yo creo que se debería de trabajar en el mundo empresarial en particular, a las personas. Sí, sí. Y finalmente, ¿qué hacer? Pues yo creo que habría dos cometidos. Uno, el factor de tracción que pueden ejercer las grandes empresas, por una parte, es decir, liderazgo, y por otra parte las distintas plataformas empresariales, estoy pensando en la CEF, la Cámara de Comercio, que pueden también ser asociaciones que pueden dar el respaldo a la pequeña empresa. Yo creo que, relacionado con lo que comentabas del liderazgo, qué mejor que ejemplos concretos. Hidracua es líder en un proyecto que conozco personalmente, en Ribarrocha de Turia, porque no solamente Ribarrocha, también en otras poblaciones, el Guardians,
que ha sabido liderar, ha sabido aunar las dos universidades, el Politécnico y la Universidad de Valencia, ha sabido aunar varios ayuntamientos y hoy es un referente a nivel europeo. Ese es el camino, ese es el camino. De alguna manera buscar la alianza público-privada y la empresa, en este caso, está demostrando una capacidad de responsabilidad social, que ese es el caso. Otra de las grandes conclusiones, la innovación como eje transversal de cualquier apuesta política por la lucha contra el cambio climático. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué papel juega la innovación o cómo entendéis vosotros la innovación en este campo, Jorge? Bueno, vamos a ver, primero hay que entender qué es la innovación. Hay muchas definiciones de innovación. La que a mí me gusta más, y no es mía, es la que se define como aquellos cambios que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de la sociedad. Mejorar la sociedad. Y la innovación, al menos en mi modesto punto de vista, yo destacaría, en primer lugar, la innovación empresarial, que es fundamental, la que más conocemos. En segundo lugar, la innovación social, porque hay sociedades que son más innovadoras que otras y son líderes respecto a otras. Eso habría que trabajarlo también. Innovación. Innovación en la toma de decisiones. Cada vez creo que se va imponiendo la gobernanza. La gobernanza, que es una palabra preciosa, pero implica una serie de compromisos tremendos. Y yo creo que en general no se es consciente de lo que supone la gobernanza. Y finalmente la innovación territorial, que también es otro tema muy interesante. Y todo ello permite la innovación, que es fundamental a la hora de luchar, combatir el cambio climático. La innovación es fundamental. La innovación territorial, fíjate que hacemos referencia a la cantidad de recursos existentes en el territorio que son capaces de combatir precisamente el cambio climático. Fíjate lo que estamos diciendo. La innovación es un concepto integral, global, y no solamente nos referimos a la innovación empresarial, que es fundamental, la social, la gobernanza y la territorial. Habéis asentido desde el primer momento. Sí, sí, me ha encantado cómo lo ha definido, porque estoy completamente de acuerdo, solo por a lo mejor por poder aportar algo más al debate. A mí me gusta hacer la diferencia entre lo que es, digamos, formarse, generar conocimiento en el sentido de investigar, transferir ese conocimiento o innovar, ¿no? Y para mí innovar es como un paso incluso más allá, ¿no? Es imaginar escenarios de futuro que ahora mismo ni siquiera son reales, ¿no? Y poner las soluciones a algo que ni siquiera ha acontecido. Y para innovar yo siempre digo que se puede enseñar a innovar, y las universidades enseñamos a innovar. La UPV enseña a innovar porque al final es tener un pensamiento creativo, y es tener un pensamiento, yo diría que también digamos interdisciplinar, es tener un pensamiento transversal de diferentes áreas de especialización, y es saber adelantarse a esos escenarios de futuro de la mano de la empresa y de la mano de los personajes especializados en diferentes materias. Y solo así uno es capaz como de generar ese extra, digamos, ese contexto, digamos, creativo que hace que se genere ese extra en el pensamiento, en la manera de generar conocimiento. Nosotros en la Ciudad Politécnica de la Innovación, por así decirlo, tenemos todos esos escenarios de futuro, y así es como lo hemos definido cuando nos hemos, digamos, acercado al ayuntamiento y hemos ofrecido ayuda para los temas de sostenibilidad. Es fundamental. No sabemos lo que nos viene, lo que se nos viene encima, ¿no? Por así decirlo, no sabemos. Y esa innovación, ¿no? Iría de la mano de la sostenibilidad entendida en sus tres, digamos, hélices, ¿no? La medioambiental, la social y la económica, y combinándolas todas. Y yo creo que es ahí donde me parece que las universidades tenemos mucho que decir. O sea, las universidades, yo creo que llevamos en nuestro ADN ser innovadores. Si no somos nosotros innovadores, porque englobamos, digamos, a la empresa y englobamos, digamos, otros agentes. Si no somos innovadores nosotros, ¿dónde se va a producir eso, no? Es un poco ahí. Yo discrepo. ¿Sí? Discrepo. Hay que discrepar un poquito. Vale. La innovación no es potestad de las universidades. La innovación tiene que estar en la propia sociedad. Y nosotros, las universidades, especialmente las públicas, somos reflejos de la propia sociedad. Nos debemos a la sociedad, y de hecho, de alguna manera, la innovación está en nuestro ADN, estoy de acuerdo contigo, pero como una consecuencia precisamente de la propia sociedad.
La sociedad debe ser innovadora. De hecho, la sociedad valenciana es innovadora. Es uno de nuestros rasgos. Pero eso sería para otro tema. Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y yo creo que el conjunto de las universidades valencianas, la UPV, la Universitat, las alicantinas, las de Castellón, todas comulgan con esa misión, digamos, de la necesidad de innovar. La propia investigación implica innovación, pero yo creo que es un reflejo de nuestra propia sociedad. La sociedad valenciana es una sociedad innovadora. Bueno, y las empresas valencianas lo son. Es que la sociedad, las empresas están integradas en la sociedad. Estamos sí, Jorge, estamos en un centro, este centro de Inapsis Valencia, en esencia nace de vuestra vocación innovadora. Jordi, no sé tú, ¿qué importancia le dais a ese término? Bueno, yo creo que o innovas o desapareces, ¿no? Pero también es cierto que, y además estamos en un centro, ¿no? Lo has comentado antes, centro de innovación por excelencia, donde se han desarrollado grandes productos tecnológicos con muchísimo trabajo detrás, con muchísimo esfuerzo para mejorar procesos, ¿eh? Pero hay veces que tenemos como demasiado idealizada la innovación, ¿eh? Como que si no tienes un centro innovador donde hay muchos ingenieros trabajando, no puedes innovar. Y hay una parte importante de esto, pero también yo creo que, y Jorge lo ha comentado muy bien, oye, innovar al fin y al cabo es simplemente cambiar los procesos para hacerlos de una manera mejor. Es decir, cada ciudadano de manera muy sencilla puede innovar. Es decir, es tan sencillo como pensar, ¿puedo hacer esto de manera diferente para en este caso que nos lleva, que es el tema medioambiental, reducir mi consumo de agua, por ejemplo, o mis emisiones de CO2? Es algo relativamente sencillo, ¿no? Algo tan sencillo como, por ejemplo, traer una botella de cristal. Alguien diría, ¿esto es innovar? Pues bueno, pues en lugar de coger una botella de plástico, ¿no? Que te la han tenido que traer, suministrar, luego a ver qué hacemos con el plástico, pues una botella de cristal, vas al grifo, la llenas. Esto es una innovación, ¿no? Porque hay gente que no lo hace, y seguramente algunos ciudadanos en sus propias casas, por un tema seguramente de concienciación, recurren al agua embotellada. Hay gente que porque le gusta más el sabor, perfecto, lo respeto, y cada uno es libre de beber de donde quiera, pero otros por desconocimiento, ¿no? Porque a lo mejor piensan que el agua del grifo es agua de mala calidad, ¿no? Y algo tan sencillo como decir, ostras, la meto en una botella, dejo que el cloro se evapore, estás innovando, porque estás evitando viajes, consumo de CO2, consumo de plástico. Es una acción sencilla, ¿no? O la persona que saca las macetas al balcón cuando llueve, pues está innovando. ¿Por qué? Porque un recurso natural lo está aprovechando. Entonces, o por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Una gran innovación fueron las duchas de las playas, ¿no? Cuando vamos a la playa que nos tenemos que quitar la arena de los pies, pues antiguamente esas duchas muchas eran con agua potable. Y se innovó y se creó un sistema que cogía el agua, porque el mar estaba cerca, y ahora nos limpiamos con agua del mar, y estamos innovando, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la innovación se debe tratar en todos los niveles. Yo creo que es importante que el ciudadano sea consciente de que puede innovar en su día a día. Y por supuesto las empresas a alto nivel. Y cuando tengamos todo cubierto, yo creo que habrá esta transformación innovadora que es necesaria, y hace falta que todo el mundo se conciencie, porque es algo relativamente sencillo. Y vamos con otra de las claves que ya ha ido saliendo de manera transversal en alguna de vuestras respuestas. Educación y concienciación. Ahí los medios asumimos también nuestra parte, tenemos un papel fundamental por nuestra capacidad de difusión. Hoy creo que lo estamos haciendo, pero también vuestros ámbitos son tremendamente importantes. El educativo esencial y la empresa también. ¿Se está haciendo esta labor necesaria para que cada uno de los ciudadanos que hoy, por ejemplo, nos pueden estar viendo desde sus casas, sepan cuál es su papel en esta realidad que vivimos? ¿Débora? Se está haciendo, yo lo tengo clarísimo. O sea, al final la universidad y las empresas estamos siempre proyectando una imagen, ¿no? Hoy lo decías, hoy se está haciendo, y estamos siempre dando ejemplo, ¿no? De cómo tenemos que hacer las cosas. Y yo creo que cuando las empresas como Hidracua dicen tengo una memoria de sostenibilidad, está en la página web, está en abierto y la podéis consultar, o cuando la UPV dice tengo el sello E+, o tengo la menor huella de carbono por persona de todas las universidades españolas que se han registrado su huella de carbono, al final
el ciudadano dirá, ostras, ¿puedo calcular mi huella de carbono? Ostras, esto, pues resulta que hay una app que te descargas o hay varias además, ¿no? ¿Y cómo hago para reducir? Pues a lo mejor me tengo que mover de esta manera o me tengo que mover de esta, porque cuando lo registro mi huella de carbono baja, o a lo mejor tengo que utilizar del agua de tal o tal manera. Es decir, al final el ciudadano recibe, ¿no?, como muchísimas, estamos sobresaturados con información, ¿no?, pero todo lo que tiene que ver con sostenibilidad lo está recibiendo, y lo está recibiendo de las empresas, lo está recibiendo de las universidades y lo está recibiendo de las instituciones públicas en general, del Ayuntamiento, de la Generalitat, en el caso de la Comunidad Valenciana, etcétera. Y algo que también me parece todavía como más modélico de cara a la imagen que podemos dar para el día a día es trabajar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que es la colaboración entre las instituciones. Y además, cuando ven que estamos haciendo, hay, digamos, resultados derivados de cátedras de empresa o alianzas de colaboración, binomios ciudad-universidad que se están produciendo en aras a la misión climática de 2030, pues yo creo que eso, el ciudadano, digamos, de alguna manera le alienta a seguir trabajando en esa dirección. Yo creo que, vamos, no tengo ninguna duda de que es lo que reciben y que además lo consideran al final un reto de ellos. Y en el caso de las, digamos, de la gente más joven, diría casi que de los niños, acaba siendo casi una demanda porque se les está educando. Nosotros en la universidad, hemos incorporado la fracción orgánica en la recogida de residuos desde hace poco, pero es que era un reclamo de los estudiantes, no de los profesores ni del personal administrativo, desde hace poco, ¿no? Y son los primeros, los estudiantes, los que nos dicen, pero bueno, vamos a ver, los cochecitos que circulan por dentro del campus, que es un campus peatonal, que son de servicios de mantenimiento, de servicios de empresas energéticas y tal, ¿no podrían ser eléctricos? ¿Cómo es posible que nos atraviese por aquí un coche, ¿no?, o un carromato? Tal? O sea, que son ellos los que tienen ya una visión, digamos, absolutamente integrada en el marco de la sostenibilidad. Concienciar, educar, formar, no solo a estudiantes, a todas las edades, todos los ámbitos. Sí. El reto es importante. Yo, insisto en la idea de la vicerrectora de la UPV. Yo creo que la formación, por sintetizar, es estratégica. Y tan solo haría hincapié en la necesidad de políticas educativas ad hoc en función de colectivos concretos, ¿no? Colectivos, grupos de edad, lógicamente, desde infantil hasta formación permanente, a la escuela de adultos, que como bien sabéis, se ha ido imponiendo progresivamente y es un colectivo más a tener en cuenta. Y por otra parte, políticas educativas ad hoc en función del territorio. Yo creo que no es lo mismo formar a ciudadanos, es decir, vecinos de ciudades, que vecinos de pueblos. Claro. El contacto con el medio es completamente distinto. No es lo mismo una persona que iba en Zarra, que iba en Corte de Pallars, que una persona que iba en Patrais. Claro. No tiene nada que ver. Por tanto, la formación que se le haga, tanto al chaval como a la persona mayor, tiene que ser una formación pensando en combatir el cambio climático y en pro de la sostenibilidad, en función de esas singularidades, ¿no? Grupos de edad, lógicamente, pero también el condicionamiento, no digo el determinismo, que es muy peligroso, pero sí el condicionamiento geográfico, territorial. Jordi, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el tema de la concienciación y la formación lo tenemos muy bien planteado para gente que acude a formarse, escolares, que van al centro, tenemos campañas para los escolares, los universitarios trabajáis en un mundo privilegiado, pero me preocupa toda aquella gente que está fuera de estos sectores, porque es la mayoría de la población, y por lo tanto la concienciación de estos sectores creo que no estamos haciendo todo lo que debiéramos, porque tenemos que ver cómo adaptamos nuestro mensaje para que llegue. Porque podemos tener un mensaje perfecto, pero si no llega a todo el mundo, y esto es un tema que me preocupa y que no lo estamos consiguiendo. Nosotros lanzamos hace muchísimos años la factura sin papel y no conseguimos que de mutuo propio la gente venga a decir, oiga, no me envíe usted la factura sin papel, ¿no? Hacemos campañas para potenciarlos, incluso nos viene gente, pero oiga, ¿qué me regala usted? Porque usted se va a ahorrar 10 céntimos de enviarme tal, o sea, eso
no conseguimos que cale, ¿no? Y por lo tanto, hemos probado muchísimos métodos, ¿eh? Y en nuestras, cuando enviamos alguna factura al abonado, hay un espacio que dedicamos a la concienciación, no somos conscientes de si realmente lo leen o no, porque el efecto no lo tomamos. Hay un ejemplo que me gusta mucho, y que a todo el mundo caló, que fue cuando los hoteles apostaron por reducir su consumo de agua, poniendo unas simples pegatinas en el baño, oiga, tenga usted en cuenta las toallas, en un tema muy sencillo, volvemos otra vez al tema de innovación, porque para mí va todo relacionado, y ahí sí que se consiguió que la gente se concienciara. Yo creo que esto debería llevarlo a todos los extremos, algo tan sencillo como cuando tú compras algo en el supermercado, fueras consciente de cuánto ha costado, qué consumo de agua ha tenido ese producto, qué consumo de CO2, y para esto creo que todavía hay camino que recorrer. Débora, ¿querías apuntar? Sí, yo quería añadir algo porque me parece muy interesante lo que abordaba Jordi en esta franja, ¿no?, de la sociedad que no está formándose y que por lo tanto hay veces que llegar a ella es algo diferente, ¿no? Hay que arbitrar como estrategias diferentes. Y recordaba una intervención de un experto en temas medioambientales, que además fue premio Nobel, Ed Rabin, que decía, solo hay una política para hacer esto, que es stick and carrots, que es como palos y zanahorias. Y es ofrecer, digamos, recompensas a aquellas personas que hacen el esfuerzo y, de alguna manera, también legislar. Es decir, yo al final no tengo por qué estar peleando contra la gente que se quiere comprar un botellín de plástico de agua. Lo mejor es que no se vendan botellines de agua, ¿no? Es que, y a cambio se hagan otras. Lo que decías de los hoteles, la pegatina sirvió para mucho, pero también ha servido también mucho el tema de los envases. De repente todos los hoteles ya tienen, en lugar de las pequeñas botellitas de jabón, ya tienen dispensadores. Hay formas de hacer que el ciudadano vea como una ventaja ser sostenible. Las universidades británicas, ¿no? Es el tema del transporte, como nos tiene obsesionados porque estamos muy pendientes de nuestro alcance 3 de huella de carbono en la universidad ahora. Las universidades británicas pagan a sus profesores, a sus estudiantes y a su personal administrativo por ir al campus en bicicleta. Les pagan. No es que les paguen directamente, es que añaden en su salario un complemento de lo que sería la huella de carbono si fuesen en coche. Si usted viene en coche, paga por el parking y por lo tanto lo que le hemos pagado se lo recogemos. Pero si usted viene caminando o viene en bicicleta, tiene usted un pequeño, ¿no?, digamos, complemento salarial. Pues ya está. O sea, me refiero, son pequeñas políticas de... Es verdad que al final la persona que tiene que venir en coche acaba pagando, pero es que también es verdad que estamos en un escenario de emergencia climática. Entonces, creo que es a través de la legislación donde hay que arbitrar esa especie como de... Ahora te doy esto, pero ahora te quito esto, y vamos concienciando a la gente. Y así se entiende, yo creo que el mensaje. Como no podía ser de otra manera, en los encuentros Climas para el Cambio se habló mucho de turismo. Jordi, medir la huella de carbono y compensarla es una tendencia al alza. En esta ciudad en la que nos encontramos se está haciendo, somos referentes. ¿A qué debemos aspirar en materia de turismo, Jordi? Te lo pregunto así porque es uno de nuestros sectores más fuertes y al final, ¿cómo facilitamos a quien nos visita también que pueda contribuir a la lucha contra el cambio climático? Yo creo que efectivamente la Comunidad Valenciana es un sector muy estratégico del turismo y por lo tanto, y además antes lo comentaba, ¿no?, de que hay empresas que creían en el cambio ambiental y se adaptaron hace muchos años, ¿no? Y yo creo que el sector turístico es claro ejemplo de ello. Además, nosotros gestionamos muchas ciudades turísticas y es curioso como ciudades como Benidorm o Cullera están ahora un 25% menos de consumo de agua que hace 30 años, cuando todavía no se habían desarrollado urbanísticamente, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de que estas ciudades, si no hubieran adaptado sus hábitos de consumo, no hubieran podido crecer ni hubieran podido soportar el turismo, porque evidentemente creo que todos somos conscientes de que cuando nos vamos de viaje lo que no queremos que nos falte es el agua, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el tema en concreto el consumo de agua es un tema que las ciudades turísticas han hecho enormemente bien, ahora efectivamente parece que el ciudadano pide más acciones, ¿no? Y pide contabilizar el consumo energético o el consumo de agua y por lo tanto haya que dar otra vuelta de tuerca en determinados sectores, pero considero sinceramente que el sector turístico está en la punta de lanza y ha sido uno de los grandes sectores que
que se transformó hace años. ¿Lo veis así también? Sí, sí, Jordi apuntaba al tema del agua, yo quisiera apuntar también al tema de la alimentación o de la utilización de otros recursos, ¿no? Yo creo que el turista, cada vez más concienciado, aspira a dejar la menor huella posible cuando viaja. Y esto es algo que, como con nosotros, cuando nos desplazamos a entornos protegidos, nos damos cuenta, ¿no? Uno visita ciertas islas, ciertas playas, ¿no? Y sabe que uno tiene que irse de allí sin dejar huella, pero huella física, ¿no? Entonces esa idea, ¿no? de poder viajar y que el impacto ambiental sea el menor posible respecto de la utilización del agua, respecto del consumo del producto, digamos, alimentario de kilómetro cero, de los hábitos de desplazamiento que se tenga en esa ciudad, es algo que está calando y yo creo que es algo que está entrando en la agenda del turismo. Es decir, me voy a una isla griega y quiero comer, no quiero comer en un restaurante de una multinacional, quiero comer la comida de allí, quiero alojarme en una casa, ¿no? que tenga esa arquitectura vernacular que aprovecha los recursos naturales, quiero dar una vuelta por el territorio en bicicleta o como lo hagan los locales y quiero comer lo que aquí se cultiva. Entonces, esa es una idea fascinante de un turismo sostenible al que yo creo que, vamos, que esta comunidad, ¿sabes? Que es maravillosa, ¿no? En clima, en variedad geográfica, en ecosistemas, en alimentación. Entonces, eso es a lo que yo creo que el modelo al que debemos dirigirnos todos, ¿no? Con el tema del turismo. Jorge. Yo entrando en el territorio, sí. porque soy geógrafo, a ver, si ante la pregunta de un turismo sostenible, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero habría que atender a los 3 modelos de turismo que tenemos en la Comunidad Valenciana: sol y playa, urbano y rural. Esos son los 3 modelos que tenemos básicamente. Y por supuesto estoy de acuerdo con lo que se ha comentado previamente. Hay que aplicar una serie de políticas, de acciones, pero en función de las singularidades de cada uno de esos territorios. No es lo mismo el turismo urbano que el turismo rural, que el turismo de sol y playa. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, generar experiencias con productos locales, lo que tú comentabas, Débora, sin lugar a dudas. Gestionar mejor los recursos de las materias primas, lo que comentaba Jordi. Pero yo creo que también había que trabajar 2 o 3 líneas que creo son fundamentales. Una, la digitalización, aplicación es decir, calidad en la gestión del sector turístico. Trabajar mejor el cliente, no el turista, el cliente. ¿Y por qué digo el cliente? Porque está demostrado que el turista cultural consume, gasta el doble que un turista de sol y playa. Vayamos a ese modelo. ¿Por qué? Porque otra de las indicaciones es debemos de evitar la masificación. Debemos de evitar la estacionalización que tenemos en el sector turístico. Eso es una asignatura pendiente brutal para el turismo valenciano. Por cierto, si no recuerdo mal, representa un 16% de nuestro PIB, que no es ninguna tontería, directo, 16%. Yo creo que esas son las acciones a llevar a cabo. Yo insistiría en acciones en función de los modelos que tenemos, y los modelos de turismo que tenemos están en función del territorio, urbano, rural y sol y playa. Hablaba Jorge de la digitalización y especialmente en el sector turístico es muy importante y fue otra de las conclusiones que nos deja este ciclo, con una digitalización estética, sino una digitalización que permita eso, medir, recoger datos, valorar, tomar decisiones, ayudar también al usuario a aportar en sostenibilidad en materia turística, en movilidad, en su día a día. ¿Cuál es vuestra visión de ese vínculo, ¿no?, entre la transformación digital y verde? Débora. Para mí la transformación digital, o sea, es que no hablaría de transformación digital, hablaría de transformación ecológica, como una transformación que utiliza varias, digamos, herramientas o varios vectores de acción, y uno de ellos es la digitalización. Pero en mi opinión, la digitalización en sí no es un objetivo, es una herramienta, y no puede serlo además. Hay que tener cuidado porque antepondríamos, digamos, lo digital a otras cuestiones tan importantes como es la propia, digamos, las mismas personas, ¿no? O otros objetivos medioambientales. Entonces, es importantísimo, y de hecho es que no es posible, digamos, no es posible procesar cierto nivel de información, de datos, y gestionar los datos y generar innovación sin esa digitalización. Renunciar a la digitalización es que sería incomprensible hoy en día,
pero no deja de ser una herramienta para mejorar, sin que en ella se generen objetivos específicos, por así decirlo. Es mi opinión. Completamente de acuerdo. Instrumento esencial. Sí. Instrumento esencial. Esencial. Fundamental. Ahora mismo las pantallas no están conectadas en eso precisamente, Jordi, pero en este centro se utiliza esa digitalización para optimizar la gestión del agua. La digitalización es esencial. Efectivamente, además lo habéis comentado perfectamente, o sea, no olvidemos que es una herramienta. Cuando se puso el boom de las Smart Cities, recuerdo muchos alcaldes que venían a nosotros y, oye, queremos digitalizar la ciudad, por favor, ayúdanos, ¿no? Y nosotros siempre decíamos lo mismo, pero no, explícame cuál es el medio, lo que quieres conseguir y, por lo tanto, digitalizaremos para conseguir algo. Digitalizar por digitalizar es algo que es una tarea realmente inútil, porque al final tenemos una nube de datos que no nos aportan nada. No. Ha salido al principio de la conversación, había unos objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU que todos debemos cumplir, ¿no? Y para cumplirlos hay que medirlos, y para poder medirlos hay que digitalizarlo, y cuando tienes un procedimiento muy complejo, ¿no? Donde tienes personas, tienes empresas, tienes vehículos, tienes abonados, tienes clientes, todo eso o lo digitalizas, pero para obtener un medio. Este centro es un centro que nace para una necesidad, y además una necesidad medioambiental. Es decir, si queremos optimizar algo tan sencillo como los desplazamientos de nuestros trabajadores, de nuestros vehículos en el mantenimiento, o digitalizamos esas tareas o nunca los podremos optimizar. Antiguamente se optimizaban porque había un señor que era el encargado que en función de su criterio telefónico pues mandaba a una u otra persona. Eso a día de hoy lo tenemos digitalizado y es un sistema que mide en tiempo real cuál es el desplazamiento óptimo para disminuir la huella de carbono. Para ello hemos digitalizado, pero no por ella, no, digitalice por digitalizar. Creo que hay que tener claro que es una herramienta para un fin. Vamos a ir con una última cuestión porque ya llevamos un rato largo compartiendo charla y debate interesantísimo y podríamos estar mucho más, pero una de las últimas y grandes conclusiones de este ciclo nos pone un poco ante el espejo porque, claro, estamos exigiendo o pidiendo o rogando incluso cambios en materia de comportamiento y de hábitos, pero si no vienen acompañados también de esos avances en cuestiones energéticas, económicas, legislativas, de conocimiento, no corremos el peligro de estar preparando a la sociedad o estar instando a la sociedad a que haga cosas y no estar preparados a nivel estrucral. Os he dejado pensando, Jorge, te voy a pedir que rompas el hielo. Bien, no, vamos a ver. Yo creo que de la misma manera que haces hincapié en los avances técnicos tecnológicos, deben de ir acompañados de avances sociales. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Va al mismo ritmo? No lo sé, pero sí es cierto que deberíamos de trabajar precisamente, y ahí las universidades tenemos un papel importante, no exclusivo, pero importante, precisamente de formar grupos sociales determinados, por ejemplo, mayores. Estamos en un proceso de envejecimiento general de la sociedad y, por lo tanto, hay un colectivo a tener en cuenta. Hay un colectivo con unos problemas específicos, los jóvenes, específicos, que no tenemos otros colectivos, los jóvenes, empleo y vivienda, fundamentalmente, relacionados con el tema de sostenibilidad, el tema de la mujer. La mujer es un tema también a tener muy en cuenta, en tanto en cuenta que hay una serie de brechas ya demostradas científicamente, brechas digitales, brechas laborales, y están muy relacionadas con la sostenibilidad. O el colectivo de los inmigrantes. Vivimos en una sociedad plurinacional, internacional, perdón. Implica que tengamos acciones concretas, formativas, precisamente de los inmigrantes, que se vayan cada vez integrando más en la sociedad, en ese caso la sociedad valenciana. Hay una necesidad, pero también hay una necesidad territorial en ese proceso, porque al final estamos hablando de cohesión social. ¿Qué ocurre con las áreas metropolitanas? Los problemas que se generan sociales como la guetización, por ejemplo, o los problemas de transporte muy relacionados con la sostenibilidad. ¿O qué ocurre con los espacios en proceso de despoblación, que también tienen unas singularidades relacionadas con la sostenibilidad? Véanse, por ejemplo, el caso de los incendios forestales, si no es porque no ha habido mantenimiento. Y si no hay mantenimiento, se generan más incendios forestales, con lo cual se genera mayor contaminación, menos sostenibilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una labor muy importante
precisamente de fomentar esa cohesión social que tiene que acompañar precisamente a toda la innovación tecnológica que se está produciendo en lucha o por la lucha del cambio climático. Débora. Has mencionado, me he quedado pensando, porque has mencionado situaciones de riesgo, ¿no? de falta de un plan estructural en el que no podamos apoyarnos. Y la verdad es que tienes toda la razón, pero es que esto va muy deprisa. Y está yendo tan deprisa, y además, ¿en qué situaciones anteriores de la historia no hemos corrido riesgos porque no estábamos preparados? ¿No? Claro. Volvamos simplemente a marzo de 2020, sí. ¿No? Y la resiliencia habitacional, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Al final, todo aquello que supone un cambio conlleva un riesgo, y esto además en los planes de investigación normalmente tú presentas el proyecto y dices cuáles son tus objetivos, claro, y tienes que señalar cuáles son tus riesgos, ¿no? de no hacerlo bien. Y seguro que nos vamos a equivocar y que nos estamos ya equivocando en algunas cuestiones, pero por otro lado eso no debería dejar de impulsarnos a seguir, digamos, desarrollando y avanzando por la sostenibilidad. Me estaba ahora mismo acordando del tema de cómo utilizamos incluso el vocabulario, ¿no? Al hablar de transición ecológica, transición verde, transición energética, y cómo en realidad el reto de la electrificación, por ejemplo, en los campus está siendo un reto con muchos riesgos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos al final unos marcos legislativos que nos obligan a electrificar plazas de garaje o a proveer, ¿no? Con energías renovables, digamos, a suplir con energías renovables los consumos energéticos que hacemos, y no estamos preparados para eso. O sea, no estamos preparados. Al final, probablemente la transición energética no es simplemente una cuestión de electrificación, es también una cuestión, digamos, de reducción de consumos, de optimización de eficiencia energética de los edificios, y sin embargo parece que o en algunos momentos tenemos la sensación de que todo se va a solucionar si nos pasamos del coche de gasolina al coche eléctrico. Yo no pienso, ostras, no seamos tan reductistas, ¿no? O sea, estamos asumiendo riesgos. Lo que pasa es que más vale que sigamos avanzando, porque insisto que hay que hacerlo, ese cambio. Bueno, realmente, claro, hemos tocado tantísimos palos, ¿no? Y además en muchos de ellos salía el tema de la legislación, ¿eh? Muchos acabamos, sí, pero hace falta legislar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí que hace falta un marco global, ¿no? Una gobernanza global donde todos podamos estar con una hoja de ruta común para todos, no que una empresa haga una cosa, las universidades por modo se van alineando, pero hay veces que falla la gobernanza. O sea, yo creo que ese marco normativo hay que mejorarlo, evidentemente, y evidentemente que para nosotros esto pasa por las alianzas, en las que estemos todos, pero que sea algo más natural. El profesor ha puesto antes un ejemplo claro, el proyecto Guardian es un claro ejemplo de una alianza donde estamos todos. Están las universidades, están las empresas grandes y empresas pequeñas, están las administraciones públicas locales, autonómicas, pero esto ha sido un proceso que ha liderado una empresa, se podría haber liderado de otra manera, pero ha sido la empresa la que ha dado el paso adelante y ha hecho esta labor de gobernanza, ¿no? Lógicamente, las empresas no podemos gobernarlo todo, ¿no? Y nos hace falta que haya un marco estructural y una gobernanza que nos facilite el trabajo a todos. Os voy a pedir un último ejercicio de resumen. Este va a ser la última ronda. Jorge, la voy a empezar contigo. Mensaje final, titular, idea que te gustaría que quedara plasmada en este encuentro. Me la he preparado. Pues adelante. Vamos a ver. Empiezo con la... Y no estaba preparado. Con la idea inicial. Hay que ser optimista. Una actitud optimista y comprometida, siempre. Y dado que yo soy licenciado en Geografía e Historia, geógrafo, catedrático de Geografía, me vais a permitir que recurra a una visión histórica. Porque es cierto que la sostenibilidad tiene una base tecnológica y técnica, pero también tiene otra base muy importante del conocimiento holístico. Fijaos, la sostenibilidad ha sido durante siglos un principio en la ordenación del territorio y de los usos del suelo. Repito la frase porque es de lo fundamental, el mensaje fundamental. La sostenibilidad ha sido durante siglos un principio en la ordenación del territorio y en los usos del suelo. De hecho, fijaos, hay una serie de actividades económicas y sociales que se han mantenido durante siglos en la sociedad valenciana
y han perdurado. Han sido sostenibles. Han sido sostenibles a lo largo de la historia. Dado que hablamos del Día Mundial, estamos en el Día Mundial del Agua, día 22, qué mejor ejemplo que los regadíos históricos valencianos. Los regadíos históricos valencianos es el ejemplo máximo de sostenibilidad. Durante siglos se han mantenido, valencianos o mediterráneos. Uno trabaja, como hemos trabajado todos los oasis de Túnez durante unos años, y vimos que las galerías de agua que suministraban agua para el mantenimiento de los oasis durante siglos funcionaron, durante siglos. Nuestro Tribunal de las Aguas tiene siglos de gestión del agua que nunca ha faltado. Si nos fijamos cuáles son los principios que han sustentado dicha sostenibilidad, pues yo creo que son 3. Primero, conocimiento del medio, se conocía y se debe conocer el medio actual. 2, sentido común. Creo que eso también es fundamental, no siempre lo hay, ¿eh? Insisto, sentido común. ¿Sentido común en qué sentido? Beneficio social. Procuremos el beneficio de nuestra sociedad. No el perjuicio, el beneficio de la sociedad. Y en tercer lugar, visión de futuro. Si os fijáis, conocimiento del medio, sentido común y visión de futuro es la base de la sostenibilidad y procede de la visión histórica. Fantástico, gracias. Ante una definición tan completa. No, habría más, ¿eh? No sé mucho más no sé qué puedo aportar más, pero a lo mejor por concluir y quedarme con conceptos que hemos tocado, ¿no? Que hemos hablado y que hemos abordado, yo hablaría de innovación como ese momento culmen, ¿no? De la generación de conocimiento en la que todos nos vemos implicados. Y entonces mi segunda palabra clave sería alianzas, es decir, esto es algo, digamos, de enfrentarse a retos hasta ahora desconocidos y solo lo podemos hacer innovando, creando y poniéndonos todos alineados en la misma, ¿no? digamos, en la misma vía, ¿no? Y hablaría de algo que no hemos abordado a lo mejor en esta charla, pero que es igualmente importantísimo. Dentro del ámbito de la sostenibilidad siempre se habla de circularidad, ¿no? Y de esa circularidad se habla de muchas R's, empezó con las 3 R's clásicas de reducir, ¿no? Reutilizar y reciclar, ahora se ha desarrollado mucho más, pero yo diría que la R primera, la de reducir, la que permite encontrar soluciones basadas en la naturaleza o en los recursos naturales, es probablemente la que debamos poner en primera instancia y solo reutilizar y reciclar, ¿no? En segunda y en tercera. De alguna manera que sepamos que esto va de crear soluciones nuevas frente a retos, digamos, todavía inimaginados, que los tenemos que hacer entre todos y que los tenemos que hacer con un sentido absoluto, digamos, de reducción y de optimización de los recursos disponibles. Por cerrar, simplemente. Gracias, Débora. Por último, Jordi. Bueno, yo creo que es una tarea compleja, ¿eh? Sería un buen resumen, es una tarea muy compleja y por lo tanto requiere de la implicación de todos los actores, ¿no? Y por lo tanto, para que todos los actores se puedan implicar, creo que es vital las alianzas y la colaboración público-privada. Y luego creo que es importante saber que es una carrera de a largo plazo, ¿eh? Esto no va con arrancada de caballo, ¿no? De empezar muy fuerte ahora, sino que creo que tiene que ser acciones sostenidas en el tiempo y a largo plazo, e involucrar no solo a las generaciones de ahora, sino a las generaciones futuras, ¿no? Y por lo tanto, para ello creo que la concienciación y la educación va a seguir siendo un elemento clave. Jordi Azorín, Débora Domingo, Jorge Hermosilla, ha sido un placer compartir esta conversación, que podría haber durado más, pero bueno, siempre tenemos tiempo limitado, así que os emplazo a otra cita y si queréis ahora fuera de micros en este Día Internacional del Agua seguimos compartiendo conocimiento y gracias a todos ustedes, por supuesto, por seguirnos. Yo les recomiendo vivamente que entren en esa página web, climasparaelcambio.es, también para conocer todo lo que se ha hecho a lo largo de ese año intenso de proyecto y todas esas conclusiones que creo que son importantes para todos y para todas. Gracias, ha sido un placer.